Ahora vamos a continuar trabajando con este simulador del constructor de lentes. Le agregué los radios en metros. Eso fue necesario porque si quedaba que no estaba definida la unidad de longitud para los radios y demás, iba a quedar el problema de la potencia que necesitamos verla en dioptrías. Así que fijémonos acá los distintos tipos de lente. Biconvexa. Si yo tildo acá ver rayos, vemos como, y explicamos recién, convergen los rayos en el foco. En la distancia focal le agregué la distancia focal, 4,31 metros. Lo podemos ver también si tildamos la fórmula del constructor de lente, ver la fórmula, ahí tenemos la distancia focal. Y la recíproca de la distancia focal, que es la potencia de la lente, 0,23 dioptrías, ¿no? Como decíamos recién, si le aumentáramos el índice de refracción del cristal, empieza a converger más cerca y por lo tanto la distancia focal disminuye y la potencia aumenta. Fíjense cómo va aumentando la potencia de la lente, ¿no? Así que bueno, esto ya lo habíamos visto. Y cuando la lente es bicóncava, por ejemplo, ponemos ver rayos y ante un haz de rayos paralelos, los mismos divergen, ¿no? Y parecen provenir de un punto llamado foco, que es el foco virtual, como ya hemos explicado. Por eso la distancia focal es negativa y la potencia también es negativa. Ahí le pongo todo lo que es negativo en rojo y todo lo que es positivo en azul. Por eso acá están los focos virtuales, ¿ven? F y F, que tiene la lente bicóncava, ¿no? Y la biconvexa, que es convergente, tiene los focos indicados en azul y también los rótulos de la distancia focal y de la potencia. Una cosa que no habíamos dicho, que es importante, cualquier lente de bordes delgados como esta es convergente y tiene focos reales, ¿no? Por ejemplo, la biconvexa es una lente de bordes delgados. Por supuesto, los bordes, la lente tiene forma circular, ahí está en corte transversal, pero luego la lente tiene forma, por supuesto, circular, ¿no? Pero al ser los bordes delgados y el centro gordo, un poco más gordo, digamos, tenemos una lente convergente. Pasa lo mismo con la plano convexa. ¿Ven? La plano convexa, una cara plana, esa cara no es convergente ni divergente porque es plana, pero la otra cara es convergente y entonces le puse los focos en azul. Se alcanza a ver uno ahí, el otro está un poquito más lejos. Del otro lado, los focos, observemos cómo al ser plano convexa, converge más lejos. Eh, a ver, le vamos a poner acá un radio de -5. Bueno, -5 al radio 2, que sería el segundo radio, ¿no? Si lo comparamos con la biconvexa, fíjense que acá hay una cara plana que no es convergente y la otra que toda la convergencia la tiene que hacer una sola cara, que sería esta cara de radio módulo 5, y termina dando una distancia focal de 8,62. Si tuviéramos, como en la biconvexa, dos caras radiales, convergentes las dos, de módulo 5 los radios, converge a la mitad de la distancia, o sea, 4,31, en lugar de 8,62 que era recién. O sea, obviamente que las dos caras acá colaboran en la convergencia. Pero bueno, lo que estaba diciendo recién, bordes delgados, lente convergente, bordes anchos, lente divergente. Entonces tenemos la lente de bordes anchos, la bicóncava, cóncava por un lado, cóncava por el otro, borde ancho, divergente, focos virtuales, ¿no? Plano, cóncava, ¿no? Otra vez, la primera cara plana no es ni convergente ni divergente, pero la segunda cara cóncava, mirada de afuera hacia adentro, como se mueven siempre las lentes, para definir la forma de las caras, esta plano cóncava tiene esa cara que es divergente y tiene un foco virtual. Y como vemos está bastante más lejos del otro, si lo comparamos con la bicóncava, la plano cóncava, ¿no? La plano cóncava con radios de módulo 5 tenía una distancia focal de 4,31 negativo, la bicóncava, y la plano cóncava el doble, 8,62. Es porque una cara no colabora y todo el trabajo lo hace la otra cara. Entonces termina siendo una lente divergente, pero diverge con un foco más alejado y por lo tanto la potencia menor, 0,12 negativo frente a la potencia de la bicóncava que era casi de 0,24, bueno, 0,23 redondeado ahí. ¿Se ubican? Bueno, con respecto a los meniscos pasa lo mismo. Recuerden que vimos en la clase anterior que el menisco es una cara
cóncava y una convexa, ¿no? Pero no se llaman así cóncava convexa, sino se llaman menisco. Menisco convergente o menisco divergente. Este menisco convergente, que como el lente convergente que es, tiene un foco real acá en F, por eso lo puse en azul, foco real, ante unas de rayos paralelos, los rayos convergen en el foco, ¿cierto? Eh, Tiene bordes delgados, como cualquier lente convergente, bordes delgados y más gruesa en el medio. Y si el menisco es divergente, ahí pasa a tener un foco virtual, como vemos acá, el haz de luz paralelo con el cual se ataca a la lente diverge, ¿no? Una vez que sale la lente, diverge, el foco es virtual, por lo tanto, y tenemos que es de bordes anchos y delgada en el centro y de bordes anchos. Así que eso es la característica básica para ver si una lente es convergente o divergente. Si los bordes son delgados, es convergente, foco positivo, y si la lente es de bordes anchos, es divergente, foco negativo. ¿Cierto? Otra cosa que les quería decir es que en este simulador, para que salieran perfectos los dibujos, ¿cierto? Los cambios de dirección, y también en el apunte, salvo en la primera explicación de la fórmula de la constructor de lente a partir de la doble refracción en los dos dioptrios, en el dioptrio 1, en el dioptrio 2, salvo en ese caso, ¿cierto? En general, en el simulador y en todo lo que venga de acá en más, para trabajar con lentes, los cambios de dirección lo hacemos solamente sobre el eje focal. Algo parecido a lo que hacíamos con los espejos también, para que saliera perfecto todo con lo previsto en las fórmulas. Por supuesto que la lente tiene que ser delgada y no de 1 metro de ancho, como sugiere ahí la idea, porque si esta división es 1 metro, no tiene, ya explicamos ese tema. Pero los cambios de dirección lo hacemos solamente en ese plano. No hacemos un cambio de dirección cuando entra la primera cara y un segundo cambio de dirección en la segunda cara. Por supuesto no sería muy preciso esto, pero muy realista, pero sí es preciso para ver cómo va convergiendo la lente eh, al foco y demás, ¿cierto? Eso era otra cosa que quería indicarles. Tengo ganas de agregar otra cosa. Ahora, miren, voy a agarrar y voy a hacer énfasis en los radios, ¿no? En los radios. Acá vimos recién la video anterior que bueno, con este índice de refracción de 1,58, el radio, bueno, el simulador está preparado para la luz que viaja de izquierda a derecha. Vamos a ver ahora qué pasaría si la luz viaja de derecha a izquierda. O lo que es lo mismo si doy vuelta la lente, ¿no? Y la luz sigue igual. Bueno, acá vamos a ver qué pasaría. Entonces, acá ya vimos recién que la fórmula del constructor de lente establece que la potencia de la lente, o sea, 1 sobre f, es igual a n menos 1, 1,58 menos 1, por 1/5, menos 1, lo sacamos y da 4,31 metros. La distancia, bueno, no 1 sobre f, sino f, ¿no? Finalmente hay que darlo vuelta para que quede la distancia focal. Ahí la vemos al foco. 4,31 metros, ¿no? Desde el centro óptico. 1, 2, 3, 4, bueno. Y el otro foco también, porque los dos focos siempre están a la misma distancia. Aunque los radios no tengan el mismo módulo ni nada. Son focos que están a la misma distancia de la lente. Por el eje focal, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que vean cómo trabaja esta lente. Porque hay una frase en el apunte teórico que dice que los radios no son intercambiables, el radio 1, el radio... Y queda medio raro, y no se entiende muy bien qué quise decir con eso, y quiero que lo vean ahora. Miren, observen lo siguiente. Si yo la luz la hiciera viajar al revés, ¿cierto? Por lo tanto, acá, vamos a borrar esto de acá. Si la luz la hago viajar al revés, obviamente que el foco va a estar en el mismo lugar, va a ser el otro foco en todo caso, porque si la luz viene paralela, acá no lo puedo hacer porque el simulador está preparado para que los rayos de luz vengan de izquierda a derecha en azul incidentes y se, digamos, refracten convergiendo en el foco, en rojo. Didácticamente, porque no es que la luz cambie del azul al rojo, como ya sabemos. Bueno, pero vamos a silenciar los radios ahí porque quiero ver los radios y cómo trabaja la fórmula del constructor de lentes si yo lo encaro al revés. Miren, entonces acá lo voy a ir escribiendo. La distancia focal, la recíproca de la distancia focal sería, en ese caso, n-1, bueno, ya vimos recién,
1,58 menos 1, voy a trabajar con este n, ¿cierto? ¿Y ahora qué pasaría con el radio 1 y el radio 2? Fíjense, si la luz va de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, el primer dioptrio y la primer cara que agarra la luz, ¿cierto? Es esta. Por lo tanto, este que está marcado acá como radio 2 sería el radio 1 en este análisis, que no es el que está hecho acá en el simulador, pero estoy haciendo para que vean que al final da lo mismo. Entonces, este sería el radio 1, si la luz va de izquierda a derecha, porque siempre el radio 1 es la primer cara que afronta la luz. Siempre es así. Y el radio 2 la segunda cara que afronta la luz. Bueno, si ahora la luz va al revés, el primer radio es el radio 1, ¿cierto? Y este sería el centro 1. Y el otro sería el radio 2 y el otro el centro 2. Pero cuidado, porque estos valores tampoco trabajan, ¿o no? Tampoco trabajarían. ¿Por qué? Porque el radio 1, al venir la luz de derecha a izquierda, el radio 1 sería de 5 metros, pero positivo. No como sale acá el radio verde, que sale como menos 5, sería 5 metros como positivo. ¿Por qué positivo? Porque la luz va ahora de derecha a izquierda y el centro de curvatura de la primer cara que afronta la luz, que es esta, el centro de curvatura está en el medio de la emergencia, en el medio emergente de la lente, que ahora es este medio de acá, porque la luz va de derecha a izquierda. Por eso el radio 1 es positivo, menos 1 sobre lo que sería el radio 2. Si la luz sigue marchando de derecha a izquierda, esta es la cara 2. Esta es la segunda cara, la cara 2. Por lo cual el centro 2 está acá y el radio 2 es este que está marcado acá en amarillo, ¿cierto? En el vector amarillo, y ese radio 2 sería negativo porque el centro está en la cara, en el medio incidente, ¿no? Y al final es la misma cuenta. 1,58 menos 1 por 1/5 menos 1 sobre menos 5. Es la misma cuenta y por tanto va a dar lo mismo. Así que ven cómo hay que hacer la fórmula del constructor de lente, cómo trabaja bien. O sea, si la luz la hago marchar al revés, lo que era radio 1 pasa a ser radio 2, pero hay que ver los signos y todo lo demás, pero siempre en la fórmula R1 es el primer radio que enfrenta la luz. Positivo si el centro de curvatura está por delante. Negativo siempre si el centro de curvatura está por detrás. Y lo mismo para el radio 2. Y si la luz marcha al revés, bueno, cambian esas cosas, pero no cambia el cálculo de la distancia focal, ¿no? Incluso acá podríamos hacer que haya una asimetría y le podríamos dar, por ejemplo, 6 metros a un radio, menos 4 al otro. Seguimos con una lente biconvexa, aunque no tiene los dos radios simétricos, ¿no? Obviamente el foco se modificó porque una cara es más convergente, la otra menos, pero se modificó un poco, no mucho, pero un poco se modificó. Y acá tenemos, según este simulador, como la luz va de izquierda a derecha, la primer cara es esta. Y por lo tanto el primer centro es este y el primer radio es este y es positivo y vale más 6. Y la segunda cara es esta y el radio está en el medio, está por detrás, el centro, y por lo tanto el radio 2 es negativo menos 4. ¿No? Pero si hiciéramos que la luz fuera al revés, quedaría lo mismo de recién. 1 sobre f igual n menos 1, bueno, 1,58 menos 1 por, y tendríamos 1 sobre menos 1, voy a ir preparando para poner la fórmula. El radio 1 sería el primer radio que enfrenta la luz, que sería este de acá. Y que como el centro de curvatura está por delante, es positivo ese radio. Y sería de 4 metros positivo. ¿Ven que no es este número, pero cambió de signo? 4 metros positivo, un cuarto, ¿no? Positivo. Y luego quedaría menos 1 sobre R2, que es el segundo radio que enfrentaría la luz. Ahora la luz está yendo de derecha a izquierda. Y el segundo radio es este. La segunda cara sería esta. Y si esta es la segunda cara, ahora, ¿cierto? Este es el segundo centro y por lo tanto como está por detrás el centro, ese radio sería negativo. Sería negativo. De 6 metros negativo. Así que menos 6. Quedaría esto de acá. O sea, 1,58 menos 1 por un cuarto positivo menos 1 sobre menos 6. Y finalmente lo mismo que esto, porque acá está menos un cuarto es más un cuarto, y más un sexto, y ahí está más un cuarto más un sexto,
es lo mismo, da exactamente lo mismo. O sea que le quería indicar el significado de eso de que los radios no son intercambiables. O sea, hay que tener cuidado. R1 siempre el primer radio que vaya a enfrentar la luz. Y R2 el segundo radio que vaya a enfrentar la luz y siempre es positivo si el centro de curvatura está por delante o negativo si el centro de curvatura está por detrás. Y con esa regla yo a la lente la ataco por la derecha o por la izquierda y de las dos maneras la distancia focal es la misma. ¿Se ubican? Bueno, ese era un tema que lo quería mostrar, explicar para que se entendiera, ¿no? Bueno, otra cosa que les quería comentar de este simulador, miren. Bueno, acá, el plano convexa. Si le pongo ver radios, el primer radio de la primer cara que enfrenta la luz marchando de izquierda a derecha, que siempre lo he marcado con amarillo, por eso está siempre con rótulo amarillo y acá con flecha amarilla, el primer radio es infinito. ¿Por qué radio infinito? ¿Ven? Porque es una recta y la recta la podemos considerar como un arco de una circunferencia de radio infinito. Eso lo hemos explicado algunas veces, así que ya lo sabemos. Y el segundo radio es el verde. Bueno, en este caso es un radio negativo porque la luz marcha de derecha a, de izquierda a derecha y por lo tanto al marchar hacia allá la luz, ¿no? Se va a enfrentar con la cara que para la luz va a ser cóncava y su centro de curvatura va a estar atrás. Por eso R2 es negativo, ¿no? Finalmente, la distancia focal va a dar positiva porque la distancia focal acá la fórmula del constructor de lente va a quedar n-1 por 1 sobre infinito, que es R1. 1 sobre infinito se va a 0, porque dividir 1 por un número infinitamente grande tiende a 0, y luego quedaría menos 1 sobre el segundo radio, que como vemos es negativo, entonces 1 menos, menos 6, y quedaría un sexto positivo, más 0. Y sacando la cuenta da ese valor, ¿no? Y por lo tanto el foco está bastante lejos, ahora 10 metros y pico, el otro foco está también a 10 metros, 10 metros y moneda para el otro lado, pero bueno, tenemos que se sigue cumpliendo bien la fórmula del constructor de lentes, ¿no? Y si la luz incidiera al revés, tendríamos que quedaría n-1, 1,58 menos 1, por 1 sobre R1, y R1 valdría sería lo que acá está marcado como R2, pero R1 valdría 6 metros, ¿cierto?, en módulo y sería positivo, porque la luz viajaría ahora de derecha a izquierda y por lo tanto el centro está por delante, sería positivo. Menos 1 sobre, y el otro radio sería infinito, bueno, y esto se va a 0 y queda un sexto positivo, lo mismo que queda acá, un sexto positivo porque 1 sobre infinito es 0. ¿Se ubican? Así que es perfecto esto que les quería mostrar ese tema súper importante para ver la lente, bueno, la lente plano cóncava, plano convexa. Esta es plano cóncava, ¿no? Mirada desde afuera, como siempre decimos, ¿o no? Plano cóncava. Entonces ahí tenemos que también es una lente divergente, si ponemos los rayos, pero ahora quería enfatizar más en los radios, ¿no? Fíjese que el primer radio es infinito y el segundo radio es positivo, porque la luz viaja de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, bueno, el segundo radio es positivo, el primer radio es 0, el segundo es positivo, porque el centro está por delante, ¿no? Al viajar la luz de izquierda a derecha, y al ser positivo va a quedar negativo todo esto. 1 sobre infinito es 0, negativo, distancia focal negativa, foco virtual, y los marqué en rojo, los focos virtuales. Y si le ponemos acá ver rayos, le agregué la distancia focal y la potencia en dioptría, en ese menú de ver rayos, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, y lo mismo pasa con los meniscos, convergentes o divergentes. Con los radios puede jugar el alumno y ver y que la fórmula del constructor de lente anda perfectamente bien, siempre hay que identificar bien cuál es el primer radio que va a enfrentar la luz y cuál es el segundo radio que va a enfrentar la luz. Y a partir de ahí se aplica la fórmula del constructor de lente y da perfecto. Borde delgado, foco real, borde ancho, foco virtual. Por último, quiero mostrarle otro aspecto que no se lo mostré recién dinámicamente. Pero si bien acá hay un menú que permite elegir biconvexa, clic acá, bicóncava y pasearnos por los distintos tipos de lentes que hay, después se lo voy a mostrar en el apunte, que está también escrito en el apunte en PDF, los distintos tipos de lentes que hay, pero básicamente con el simulador es mejor, más interactivo y demás, las lentes, ¿no?
yo quiero que vean que yo puedo jugar con los centros sobre el dibujo, ¿no? Y si juego con los centros sobre el dibujo, no solamente acá con los pulsadores, sino sobre el dibujo juego con los centros, cambio la característica de la lente, ¿ven? Entonces, no solamente, bueno, por supuesto, por eso le puse el título de lo que es, porque acá dice menisco divergente y de pronto ahora no es menisco divergente, entonces pasó a biconvexa, ¿se ubican? No importa, pero lo interesante es que uno puede hacer clic, arrastrar y armar meniscos divergentes, ¿no? Si en algún punto yo lo hago desaparecer, hago que desaparezca la imagen porque se formaría muy grande o no me cierran bien las circunferencias que se interceptan y todo lo demás. Así que por eso en algunos casos puntuales uno no la termina viendo. Pero si el alumno juega con esto, va a ver que independientemente de cuál es la primera opción que eligió para entrar a mirar, acá te dice cómo es realmente la lente. Y en este caso es un menisco divergente, menisco convergente, perdón, ¿no? Menisco convergente. Fíjense que ahí el menisco convergente está con los dos radios positivos. Los dos radios positivos, ¿ven? Porque los dos radios positivos, porque está el centro de curvatura en el lado emergente, la luz viajando de izquierda a derecha, ¿no? Y si querés, podés ir al caso contrario y que poner los dos radios negativos. Así que espero que el alumno juegue con esto y le saquen provecho a esta simulación interactiva para ver cómo trabajar eficientemente con la fórmula del constructor, reconociendo los valores de los radios, el módulo del uno y del otro. No hay que aprenderse de memoria nada, pero acá se ve, por ejemplo, que en este menisco divergente los dos radios son del mismo signo. Por ejemplo, los dos negativos, ¿no? Pero el primer radio que enfrentaría acá es de menor valor absoluto que el segundo, ¿no? O sea, es una cara con mayor curvatura y la otra menos curvada o curvada con mayor radio. Bueno, y si esto cambia, obviamente el menisco pasa de divergente a convergente, ¿ven? Menisco divergente, menisco convergente. Y si los dos radios se hicieran coincidir, eh, puse un caso justo límite ahí, que los dos radios son exactamente iguales, se transforma en una lámina de caras paralelas. Fíjense qué bonito está el simulador. O sea, es como, ahí ya no hay ningún efecto y el foco está en el infinito, ¿no? Es como que prácticamente no hay, ¿cierto? No hay lente, ¿no? Sería una lámina de caras paralelas, ¿no? Bueno, así que eh, váyanlo viendo. Fíjense que yo acá, cuando las lentes son convergentes, yo no permití que hubiera demasiada diferencia entre los radios y en un cierto punto ya corto y sigo poniendo los focos y demás porque la lente es delgada, ¿cierto? Pero bueno, no la dibujo porque es que casi no me da lugar a la representación gráfica que es muy esquemática, como le vuelvo a decir, porque la lente es delgada, no mide 1 metro de diámetro, ni de espesor, ni nada. ¿Se ubican? Así que bueno, con esto tenemos todo para ver las características de la lente convergente, divergente, de pasearnos de un tipo de lente a otro tipo de lente, ¿cierto? Así que bueno, espero que le saquen provecho al simulador, ¿no? Y puedan usarlo para comprender bien estos conceptos que hemos dado acerca de tipo de lente.